Doctor Brian, entonces, como les estaba comentando hace un momento, vamos a compartirles hoy acerca del marketing 4.0, la era del propósito social. Como les decía, pues los invito a prestar toda su atención y todo su interés en este tema, que considero que es un tema que está entrando en vigor o en vigencia a partir no solamente de esta crisis, sino desde antes, por diferentes circunstancias que les vamos a ir compartiendo en el transcurso de la exposición. Hablemos primero de qué es el propósito social. Para los que estuvieron ayer en la conferencia acerca de las herramientas emergentes para los empresarios en épocas de crisis, hablábamos acerca un poco de coaching. Y en el coaching hay, digamos, una frase muy importante que dice que el propósito de la vida es una vida con propósito. Es decir, cuando las personas descubren o definen más bien cuál es su propósito de vida, tienen una vida más plena porque todas las actividades que hacen tienen un sentido, le encuentran un sentido a la vida. Igualmente, y lo comparto de manera triste y lamentable, pero por ejemplo en nuestra ciudad, en Ibagué, Colombia, se presentan muchos casos de suicidio, se han presentado en los últimos años. Y esto se debe, por ejemplo, a que los jóvenes no le encuentran o no entienden el sentido de la vida. Entonces, el propósito, el tener un propósito en la vida es supremamente importante. Ya de pronto nosotros que estamos en edad adulta, lo entendemos y se nos hace sencillo, pero de pronto para los jóvenes que están como en esa contradicción y descubriendo el mundo, de pronto es un poco más complejo para ellos entenderlo. Entonces, desde ese punto de vista, quiero empezar la charla compartiéndoles esto. Si le encontramos un propósito a la vida y disfrutamos una vida con propósito y se nos hace una vida más productiva y más llevadera, lo mismo sucede a nivel empresarial. Cuando le encontramos el propósito a la empresa, disfrutamos de la empresa, se vive la empresa y todos los que están involucrados con la empresa se sienten realmente parte de ella. Así como es de importante encontrar un propósito a la vida, así también es importante encontrarle un propósito a la empresa. Y por supuesto que no es solamente generar ganancias, y si no sería supremamente sencillo para todas las empresas encontrarlo, sino que va mucho más allá. Hoy en día, en la era del propósito social, nos hemos dado cuenta que gran parte de las personas, como lo vamos a compartir más adelante, están de acuerdo en que las empresas no solamente están hoy en día para generar riqueza a sus socios, a sus dueños, sino que también es importante generarle o compartirle valor a la sociedad. Las empresas entonces las vemos como un motor de cambio, ¿sí? En donde el propósito se convierte en ese motor que les ayuda a seguir avanzando. No podemos generar un impacto social y ambiental cuando no se ha definido ese propósito social. Entonces, es el primer mensaje que les quisiera dejar. Las empresas deben encontrar su propósito, así como cada uno de nosotros a nivel personal debe encontrar el propósito en la vida para trabajar cada día en aras de ese propósito. Otro elemento también muy importante es encontrar el propósito de la empresa. Muchas consultoras lo demuestran en el sentido de que cuando no se encuentra un propósito empresarial, digamos, el mercado no está seguro. Entonces es importante para cada uno de nosotros como empresarios poder descubrir realmente cuál es el propósito y cuál es la relación que encuentra esta empresa también con su rentabilidad. Disponer de un propósito firme le permite que el camino para la empresa sea más llevadero y está siempre allí en el horizonte. Ese propósito empresarial debe ser rentable desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental sostenible y económicamente viable. Esos son como los 4 elementos que se deben tener en cuenta al definir este propósito para la empresa. Otro elemento muy importante es poder alinear ese propósito con nuestra actividad empresarial. Es decir, cuando se define un propósito para mi empresa, este no puede estar lejos de mi actividad empresarial, lo que sucede a veces con el tema de la responsabilidad social. Digamos que el definir un propósito para mi empresa trasciende, ya no solamente me estoy hablando de responsabilidad social empresarial, sino que estoy hablando de un propósito que va más allá de este. Aquí hay un ejemplo de Social Enterprise,
que es una comunidad de empresas con misión social en Reino Unido que agrega a más de 70.000 empresas con misión social. Ustedes saben que Reino Unido es uno de los países ejemplo en la parte social para muchos países y para muchas empresas. Entonces, el propósito social se convierte en ese ADN de las organizaciones, en esto que deben llevar inmerso, en esto que debe estar adentro de las organizaciones y que dirige, orienta esto y lleva cada día a la empresa a cumplir no solamente su misión y no solamente su visión. Hoy estamos hablando de algo mayor que se denomina el propósito de la empresa. Al profesor Mario Flores, pues, que también me acompaña aquí en la conferencia, cuando lo considere para intervenir, pues bienvenido, lógicamente. Entonces, continuamos con este tema de qué es el propósito para las empresas. El propósito empresarial, entonces, no debe responder al qué o al cuándo, sino que va más allá. Por eso les decía que no se limita a hacer la misión, pues la misión sabemos que es lo que la empresa hace cada día para sobrevivir, su nicho en el mercado, su función, ¿sí? Pero tampoco es la visión, porque la visión es simplemente el para dónde va. El propósito no responde entonces al qué hace o cuándo va a llegar a lograr ese propósito, sino define precisamente el por qué. Aquí hay un ejemplo que les traigo en esta plantilla y puede aplicar para una empresa en su ámbito social. Decimos que el propósito de la empresa es reducir, en este ejemplo, al cero el empleo de plástico en la cadena de producción en 5 años y en crear las condiciones necesarias para elevar la estancia media de los empleados de 7 a 13 años. Es decir, este es un propósito, a manera de ejemplo lo estamos presentando, en donde una empresa define que desea no continuar utilizando plástico en su cadena de producción y que además de eso desea crear las condiciones para que sus empleados tengan una mayor tasa de retención en su empresa. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y esto cómo se hace para saber si es un propósito? Primero, sabemos que el plástico es un material no degradable y que genera un impacto negativo sobre el medio ambiente. Segundo, que sabemos que un enorme volumen de residuos termina en los océanos destruyendo los ecosistemas y la fauna marina. Tercero, en cuanto al tema de la rotación de personal, elevar el periodo de permanencia de los trabajadores en la empresa permite también generar un mayor nivel de satisfacción y de felicidad con las condiciones laborales y familiares creadas por la empresa. De allí entonces que podemos decir, y lo reiteramos, el propósito de la empresa no es la misión misma de la empresa, no es tampoco su visión, es una definición superior del por qué hace las cosas y esto le permite a la empresa relacionarse con grandes retos sociales, con grandes retos medioambientales, que es a lo que están llamadas hoy en día las empresas. Las empresas, como les decía al inicio de la intervención, no solamente están llamadas a generar ganancia a los dueños, las empresas hoy en día están llamadas también a responder a esos grandes retos sociales a los que nos estamos viendo abocados. Profesor Mario, nuevamente bienvenidos. Bienvenido también a participar de esta intervención. No sé si le pueden habilitar también el audio para que nos esté acompañando también en esta conferencia que hemos hecho a 2 manos. Bueno, mientras le habilitan el audio, profesor Mario, entonces estamos aquí hablando acerca de que el propósito de la empresa le permite a la empresa ser relevante o convertirse en una empresa relevante a nivel global. Es decir, ya no es una empresa que genera un impacto pequeño a nivel local, la empresa del barrio, la empresa de la comuna o de la ciudad, sino que es una empresa que trasciende porque empieza a relacionarse con los grandes retos a nivel mundial. Veamos el ejemplo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos sabemos que a nivel mundial se generó la Agenda 2030 y que esta agenda define cuáles son esos 17 objetivos de desarrollo sostenible con las cuales, digamos, los gobiernos tienen que trabajar. Pero no son solamente los gobiernos, también las empresas. Y mientras las empresas no se involucren a trabajar con estos objetivos de desarrollo sostenible, va a ser imposible que los podamos lograr. Entonces, de allí que es supremamente importante que todas las empresas, de manera decidida, también se involucren en esto.
¿Cómo lo hacen? A través de esta propuesta a la que hemos llamado la era del propósito social, la era del marketing 4.0, que lo vamos a involucrar más adelante. Profesor Mario. Muy bien. Primero que todo, muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la participación. Quiero ratificar lo que está planteando el doctor Mario Samuel. Y es específicamente, necesitamos empresas que más allá de cumplir una misión y una visión tengan un propósito. Y ese propósito debe ser cambiante dependiendo de las necesidades de la misma sociedad. O sea, yo debo de estar evaluando permanentemente mi organización y empezar a determinar cuáles son realmente esos impactos, cuáles son esas externalidades que yo estoy generando para poder ir construyendo también mis propósitos organizacionales. Ese propósito en el cual yo voy a cumplir, como lo planteaba el profesor, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo yo dentro de la organización también puedo coadyuvar, no únicamente desde la perspectiva de responsabilidad social estructuralista, del cumplimiento normativo, o del concepto de la responsabilidad social integradora, que es ese gana y gana, o desde la filantropía, sino ir más allá. Es realmente tener un propósito, es realmente poder vincularnos nosotros con estas necesidades, con las nuevas tendencias, pero también con los requisitos y con esos dolores que nosotros decimos en emprendimiento a veces de nuestros clientes, de nuestra sociedad. Hoy no se concibe una organización que no sea socialmente responsable, una organización que sea ambientalmente amigable, pero además de eso también tiene que ser financieramente rentable. Entonces, digamos que en ese marco de la sostenibilidad buscamos ir más allá, qué es lo que realmente nosotros como organización debemos pactar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos problemas sociales que se presentan en estos momentos y cuál es nuestro grano de arena, cuál es nuestro aporte como organización para poder satisfacer y para poder ayudar o coayudar a que se mitiguen todos los impactos que se están generando? Entonces, realmente hay que hablar en estos momentos de la solidaridad global, y ayer lo conversábamos un poco, y es hablar específicamente de la solidaridad global. Hoy lo estamos viendo, y mire que muchas de las organizaciones que por lo menos se han vinculado a donaciones en esta pandemia, no lo han hecho simplemente por obtener unos beneficios tributarios o por tener una mejor imagen, porque quizás en medio de esto no estamos buscando eso, estamos buscando en un propósito, y el propósito es ayudar, tener una solidaridad global, tener un compromiso con nuestra sociedad, porque es que tenemos claro algo, y es que si no cuidamos el medio ambiente, pues no vamos a tener organizaciones. Si no cuidamos a la sociedad, no vamos a tener organizaciones. Entonces es muy importante que nosotros fijemos el propósito organizacional enmarcado de que no hay nada más importante que lo otro. Ni es más importante la sociedad que el medio ambiente, tampoco es más importante el medio ambiente que las finanzas, porque si no hay finanzas en la compañía también se quiebra. O sea, aquí debe de pensarse ese propósito específicamente en una articulación, ¿cierto? En una armonía entre esos tres elementos, que es lo que se plantea desde el concepto de la sostenibilidad. Es ir más allá, de lo que es la responsabilidad social, es ir más allá de todo lo que es el concepto de sostenibilidad y empezar a tener nuevos propósitos enmarcados en las necesidades sociales. Perfecto, así es, profesor Mario. Entonces, en ese orden de idea, cuando yo quiero que mi empresa sea relevante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que articular, tengo que engranarme con esos ODS principalmente, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se han definido en la Agenda 2030 en 2015 por parte de las Naciones Unidas y todos los gobiernos que hacen parte de ella. Cuando yo como empresario, cuando mi empresa se define un propósito y los articula, ya no se vuelve una empresa local, ya no se vuelve una empresa regional, se vuelve una empresa de carácter mundial, se vuelve una empresa relevante. Es importante para la sociedad esa empresa, no por lo que vende solamente, sino por lo que hace, por su propósito. Porque, por ponerles el ejemplo, los trabajadores no sienten simplemente que van a llenar formatos, los trabajadores no simplemente sienten que van a trabajar por algo, sienten que están trabajando por el mundo, por un mundo mejor, por las futuras generaciones. Entonces, esto fíjense que le da relevancia a la vida. Yo no simplemente me levanto a trabajar, a cumplir un horario de 8 a 12 y de 2 a 6, allá sentarme un rato a cumplir unas funciones, sino que siento que mi vida es útil. Eso le da entonces sentido a la vida, eso le da entonces sentido a la empresa, y eso le da entonces una mayor relevancia a la empresa, a los que trabajan con ellos, y eso se refleja, como lo vamos a ver en un momento, hacia nuestros mercados.
Nuestros clientes sienten que nuestra empresa es relevante, entonces se sienten identificados con ella. A los clientes les gusta que los reten a tener una mejor vida. A los clientes les gusta que los reten y que les muestren la manera en que la empresa realmente lo está haciendo. Hoy no se trata simplemente de tener mensajes bonitos en los eslogan y decir, es que mi empresa ayuda, es que mi empresa colabora. Es demostrándolo, es que ese propósito hace parte del ADN y se vuelve lo más relevante de la empresa, se vuelve la brújula y la guía que orienta las acciones del empresario. Por eso es tan importante que todas las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, todas nos involucremos de manera decidida en el cumplimiento de ese propósito global que es, como lo definen los ODS, la disminución de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida, la disminución de las enfermedades, y todos de alguna manera coayudamos con ello. Simplemente el trabajo o el primer paso es empezar a descubrirlo, porque si, digamos, fuera una tarea fácil, encontrar ese propósito, pues ya todos lo hubiéramos hecho y no estaríamos aquí en un congreso académico internacional hablando del tema. No es un tema fácil, es, digamos, un análisis concienzudo, es sentarme, digamos, con mis colaboradores y empezar a descubrir ese propósito. Pero es una tarea interesante porque esto, digamos, que le da un viraje a la organización y empieza la empresa y la organización a vincularse con esos valores que van más allá simplemente de lo que hago en el día a día. Empiezo a trascender, porque ese es el sentido de trascendencia del que nos habla ya la pirámide de Maslow cuando empezamos a trasladarnos de esas necesidades básicas de las que él habla, de esas necesidades intermedias, y ya cuando llegamos a esas necesidades finales del ser humano, cuando hablan de la trascendencia, a esa nos estamos refiriendo. Cuando las empresas logran conectarse con esas necesidades de trascendencia, cuando la empresa logra que los trabajadores logren conectarse con ese propósito, y finalmente, cuando la empresa y los trabajadores logran que sus stakeholders, no solamente sus clientes, sino sus proveedores y los demás grupos de interés, se relacionen con ese propósito de la empresa se vuelve trascendente. Fíjense que aquí no estamos hablando de cuál sea el tamaño de la empresa, ni de en qué categoría o en qué plano económico esté, independientemente de si es pública, si es privada, si es mixta, si es grande o si es pequeña. Todas las empresas pueden involucrarse, pueden definir su propósito y empezar a trabajar con él. Entonces, aquí hay un par de preguntas de análisis que quisiera compartirles. La primera es, ¿cuál es el beneficio para una empresa cuando los trabajadores hablan con alegría y con orgullo sobre esos propósitos y sobre esos valores que la empresa representa? Y hay una pregunta que se contrapone. ¿Cuál también es el costo para una empresa cuando se empieza a ver expuesta por conflictos de reputación en esta era de la social media? Una empresa que genere alegría en sus trabajadores, una empresa que genere pasión en sus trabajadores, porque los trabajadores sienten que cuando van a trabajar lo hacen porque están construyendo un mundo mejor, por una mejor generación, porque están generando sostenibilidad, porque están generando calidad de vida, no solamente para ellos y sus familias, sino para clientes, para proveedores, para el entorno en donde están. Son felices y eso trasciende. Digamos que una de las cosas que no se puede ocultar es la felicidad cuando uno está feliz por lo que hace, o también la tristeza y el desagrado cuando uno no siente conexión con lo que hace. Entonces la pregunta allí es, ¿cuánto le afecta a las empresas que no tienen definido ese propósito cuando se ven expuestas a conflictos de reputación? Pues les cuesta muchísimo. Ustedes recordarán cuando empezaron las grandes empresas de Estados Unidos a perder confianza. Cuando se perdió la confianza en Enron, en un día valía miles de millones y al otro día no valía nada sus acciones. ¿Por qué? Porque la sociedad le perdió la confianza. Cuando se pierde la confianza en una persona, pues la persona pierde lo que ha construido en muchos años, ¿verdad? Cuando se pierde la confianza en una empresa, la empresa pierde todo lo que ha construido durante muchos años. Por eso es tan importante definir un propósito, mantenerlo y trabajar por él de verdad. Aquí no se trata de crear frases bonitas para que el mercado nos crea. No, hoy en día estamos en un mercado que es hiperconectado, hipercomunicado, clientes que están al día en las noticias y nosotros no podemos engañarnos. No se trata de eso. Se trata realmente de generar una respuesta a las necesidades más urgentes que hoy en día tiene el mundo desde nuestra perspectiva, desde lo que podemos hacer. Pero como les voy a mostrar un ejemplo más adelante, las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Entonces,
aquí está la relación con el tema del marketing, ¿no? Porque algunos preguntarán, bueno, y esto de que nos está hablando de la era del propósito social y la nueva era del 4.0, ¿qué relación tienen con el marketing? Pues siempre hemos hablado del marketing mix en 4 elementos, ¿no? De los que nos habla Kotler, en producto, en precio, en promoción, en distribución. Pues el propósito, en este sentido, se vuelve la quinta P. Hoy ya no hablamos entonces de cuatro elementos de la mezcla del marketing, sino que hablamos, además de producto, precio, promoción y distribución, hablamos de la P del propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual mi empresa está funcionando? Más allá del producto que fabrica y más allá de la visión que tiene de ampliarse y de llegar a mercados internacionales. ¿Cuál es el propósito con el que hace lo que hace? ¿No? Y como les mostraba la oración al principio, la frase de coaching, el propósito de la vida es una vida con propósito. El propósito de la empresa es una empresa con propósito. Entonces, esto se vuelve trascendente. Fíjense que allí se vuelve un discurso relevante porque se definen claramente cuáles son los retos sociales que la empresa quiere atender a través de lo que hace en el día a día. Se vuelve relevante y no se vuelve, digamos, un discurso solamente para las ONG o para las empresas que ayudan de alguna manera a través de responsabilidad social. Fíjese que esta se vuelve una estrategia de marketing y de imagen para todas las empresas que quieren situar ese propósito en el centro de su estrategia y generar valor ambiental y social. Hoy en día estamos ya en ese lugar, ¿no? Ya trascendimos solamente de una responsabilidad social en donde la empresa, si contaminaba, mitigaba un poco su impacto ambiental y ya con eso era muy responsable socialmente. Hoy en día no estamos hablando de eso. Hoy en día hablamos de la generación de valor a nuestros diferentes grupos de interés, a ir más allá de simplemente mitigar el impacto que como empresa y como empresario estamos generando. Hoy estamos hablando de crear valor a los diferentes grupos de interés con lo que hacemos día a día. Es decir, dicho de otra manera, ya no solamente nos interesa no hacer las cosas mal, sino que nos interesa hacer las cosas bien, mejor y ayudar a que el mundo mejore en todas las problemáticas que se presentan. Finalmente, antes de darle la palabra al profesor Mario en esta parte, que cuando se utiliza este propósito como parte de nuestro marketing mix, empiezan a disminuirse los costos, porque ya no necesitamos una publicidad, digamos, que necesite convencer a la gente para que nos compre, para que nos haga, sino que nos compran porque existe una conexión. Ahora lo vamos a ver en estadísticas, cómo las personas prefieren una marca que tenga un propósito social a aquella que no la tenga. Las empresas que trabajan con propósito empiezan a mostrar sus modelos, reciben reconocimientos de fundaciones, la sociedad misma se encarga a través de las redes sociales de propagar esas historias en el voz a voz o en el boca a boca y a través de los canales en redes sociales. Es decir, ¿quiénes se vuelven nuestros medios publicitarios cuando nosotros tenemos un propósito claro que conecta con la sociedad? Ella misma, ellos se encargan, nosotros no tenemos ni siquiera que pagar, porque se vuelve, nosotros tuiteamos una historia y ellos la retuitean 1000 veces. Nosotros ponemos una historia en Facebook o en Instagram y ellos la replican 1000 y 2000 y 3000 veces y se vuelve viral todo aquello que nosotros estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo solamente por generar riqueza para nosotros, sino que lo estamos haciendo por el bien de la sociedad. Entonces, aquí hay un ejemplo, en este caso de la empresa Ecoalf, que es una marca española de moda, y ella empezó a reciclar residuos en el océano y con estos mismos residuos los viene transformando y con estos mismos materiales está haciendo colecciones de ropa de moda. Y sabe, digamos que eso ha tenido una trascendencia porque muchas figuras, muchas personas reconocidas, artistas, se han unido a la causa sin ni siquiera necesidad de que les estén pagando. Se han unido voluntariamente y lucen su ropa y se sienten orgullosos de esa marca porque esa marca está ayudando al mejoramiento del medio ambiente. Entonces, esas son empresas que empiezan a trascender porque han descubierto un propósito y están trabajando por él. Profesor Marco. El audio, sí. Que le habiliten, por favor, el audio al profesor Mario para que se le pueda escuchar. Tiene que habilitarlo él mismo. Profesor Mario, lo puede habilitar usted mismo. Ya.
No, te estaba diciendo que genial todo lo que nos estás mostrando y lo de la parte de propósito como una quinta P, que es una de las, digamos que es una de las innovaciones que se tienen específicamente en este discurso, ¿no? Y es entender que no únicamente tenemos que trabajarle a los productos, ¿cierto? Sí, tenemos que tener unos productos de calidad, claro, unos productos que satisfagan necesidades de los clientes, ¿cierto? Que una de las ventajas competitivas también está centrada en el precio, ¿cierto? En la plaza, ¿cierto? En la promoción, en todo lo que hacemos, pero ahora ese propósito es muy importante. Mire lo que ha sucedido últimamente con las organizaciones y es empezar a entender específicamente cómo las organizaciones a partir de sus propósitos han venido generando clientes y se ha vuelto casi que como un factor de estos de diferenciación. Entonces entendemos el propósito de la organización y se genera un nicho allí de mercado y ese nicho de mercado va creciendo porque también hay que aprovechar algo muy importante, Mario, y son las modas. Y la moda de ser socialmente responsable está en el boom. Entonces tenemos que aprovechar la moda y tenemos que hacer un propósito orientado a esa moda y discúlpeme si soy muy mercantilista en lo que estoy diciendo, pero pues estamos en un congreso de ciencias empresariales, necesitamos que la empresa sea competitiva, entonces aprovechemos el propósito para mejorar la competitividad de la empresa. Claro, ¿cómo? Aprovechemos las modas, ¿cierto? No nos podemos negar a la moda, que ahora la moda es caminar, pues entonces miremos a ver cómo nosotros diseñamos estrategias para que la gente camine más tranquila, para que mire los carros panorámicos ahora, el carro que tiene totalmente el techo de cristal se vende mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos gusta ver. Anteriormente no nos gustaba que se nos viera nada. Ahora va a volver de nuevo, y lo pienso de una manera, los carros de los picapiedras se van a volver súper geniales, porque ahora los cines ya no van por estos problemas de pandemia y todo esto, los cines van a durar muchísimo para tener gente cerca. Y ahora se está, a partir del carro, usted vea ya, todos los carros que tienen arriba un sunroof, pues sacan la cabeza a la gente, chévere, comparte y todo eso. Entonces digamos que estas modas y todo esto también tienen que permear nuestro propósito dentro de la organización. Es aprender a manejar las dinámicas sociales, es aprender a manejar las dinámicas económicas, las dinámicas ambientales y todo esto y trasladarnos a ir generando los propósitos a partir de ese tipo de necesidades, a partir de ese tipo de tendencias. Mire que es muy importante lo que tú estás planteando, Doc, en el sentido de que tenemos que, todo este propósito y todo esto tiene que ser amarrado de un proceso muy, muy juicioso de todo lo que tiene que ver con el manejo de los grandes volúmenes de datos. Yo tengo que implementar el Big Data a la organización para poder entender que mi propósito tampoco no se vaya por allá, por otro lado, y que yo vaya quizás en contravía de lo que realmente necesita la sociedad. Porque es que muchas veces, y yo siempre se lo digo a todo el mundo, y se lo digo incluso a los profesores, venga, yo creo que usted hoy no dijo yo me voy a ir a tirar la peor clase de mi vida. No, usted salió con el propósito de hacer su mejor clase, pero sus estrategias no fueron las mejores y no hizo la mejor clase de su vida, sino la peor. Entonces digamos que acá lo importante es entender que esas necesidades, esas tendencias, a partir de los grandes volúmenes de datos, son los que nos van a permitir a nosotros diseñar propósitos que realmente vayan adecuados a las necesidades de la sociedad, que vayan orientados a satisfacer esas necesidades y sobre todo que no nos vayamos a quebrar, porque muchas veces nosotros decimos, venga, un propósito muy lindo, todo muy chévere, pero eso no pega, no pega. Y entonces si no tenemos nosotros una verdadera fuente de testeo, no tenemos si no disminuimos la incertidumbre que pueda generar un nuevo propósito y lo lanzamos como bandera de nosotros, hay que tener muchísimo tacto. Y por eso es que María Samuel nos va a contar cómo es que tenemos que hacerlo y nos va a mostrar específicamente eso, o sea, esos casos exitosos y cómo hacerlos. Entonces, lo único que quería agregar aquí, Doc, es básicamente eso, un propósito con propósito también, ¿no? Con el propósito de mejorar las ventajas competitivas de la organización como tal. Totalmente de acuerdo, mi profe. Así es. Entonces, aquí hay 3 pasos porque la pregunta que sigue es, bueno, está interesante este tema de no solamente tener misión y visión en la empresa, sino generémosle un propósito en donde todos, nuestro equipo, nuestros colaboradores se involucren. ¿Cómo se hace eso? Aquí les vamos a mostrar entonces en 6 pasos cómo integrar ese propósito a nuestra empresa. El primero de ellos es identificar los problemas sociales y ambientales que se están abordando. Como bien lo decía el doctor Mario, aquí en este sentido es importante empezar haciéndonos preguntas. El cerebro genera información a partir de preguntas, de ahí es que es muy importante estar generando ese ejercicio de preguntarnos constantemente, bueno, ¿qué estamos haciendo respecto a los problemas?
no podemos negar de que la empresa de todas maneras siempre ha tenido y tendrá una función social, porque está generando empleo, así sea informal, pero lo está generando, porque está generando riqueza, así sea para los dueños, pero lo está generando. Sin embargo, eso es minúsculo con relación a todo lo que podemos hacer. Es decir, tenemos que descubrir el potencial que puede desarrollar la empresa. ¿Qué estamos haciendo? Sería la primera pregunta, porque siempre cuando uno hace un diagnóstico, lo primero es en dónde estamos y luego qué queremos hacer. Es muy bueno que este proceso sea democrático, que no lo hagamos nosotros encerrados como el llanero solitario, sino que no lo hagamos en solitario, sino que lo hagamos con todo nuestro equipo de colaboradores, que los involucremos a ellos, porque a veces las necesidades que nosotros no tenemos, ellos sí las tienen. A veces las necesidades que nosotros no vemos, ellos sí las ven. Entonces se vuelve un ejercicio muy interesante cuando empezamos a analizar qué les preocupa, por ejemplo, a nuestros trabajadores. El profesor Mario lo decía hace un momento, a la gente le está gustando ahora mucho caminar, ha descubierto lo rico que es, por ejemplo, irse al trabajo en una bicicleta. Ah, pero entonces hay riesgos, de pronto hay inseguridad. ¿Cómo la empresa se puede empezar a involucrar con la sociedad para generarle más seguridad? Fíjese que el problema no es necesariamente los robos como tal o los atracos, también es la sensación de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en sensación de seguridad? ¿Cómo podemos trabajar en efectividad? Porque no podemos dejarle esto, no, es que eso lo corresponde al gobierno, eso lo corresponde a la policía. No, cuando los problemas nos afectan a todos, los problemas son de todos y todos debemos poner nuestro granito de arena para solucionarlo. ¿Sí? Este tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿le interesa solamente al gobierno? ¿Le afecta solamente al gobierno? No, nos afectan a todos. En mi caso, y me disculpan que me ponga de ejemplo, pero acá dijeron en Ibagué que solamente podrían abrir las empresas que tuvieran protocolos de bioseguridad. Yo estaba a un mes de terminar mis clases, el mes y medio, y les dije a mis estudiantes, bueno, mis queridos estudiantes, de ahora en adelante el trabajo final va a ser que le ayuden a las empresas a generar esos protocolos de bioseguridad. Y tengo estudiantes de administración, entonces yo les decía, no, yo no les estoy diciendo que van y lo hagan porque nosotros no somos, no tenemos la competencia, no somos profesionales en salud ocupacional, pero sí nos podemos involucrar con que usted va y le diga al empresario, mire, estamos aquí para apoyarlos, queremos que haga su negocio, con eso tenemos. Al principio los estudiantes como que venga, profe, y usted ya teníamos un acuerdo, tal cosa. Digamos que es natural la resistencia al cambio, pero cuando empezaron a ver los beneficios, empezaron al principio no habían empresas. Ay, profe, pero recuerde que no podemos, estamos en aislamiento, no podemos ir a las empresas. Yo empecé a buscar, cuando me di cuenta ya todos tenían. Ay, no, profe, es que mi tío, es que mi vecino, es que mi amigo, es que tal cosa, es que tal otra. Se dieron cuenta que todos tenían necesidades y que los estudiantes poniendo su granito de arena estaban aportando. Pues les cuento esto como a manera anecdótica. Los estudiantes, algunos terminaron haciendo el protocolo completo de seguridad y lo hicieron excelente, además del hecho, porque los he comparado con protocolos que han hecho profesionales y no tenían nada que envidiarles porque el gobierno nacional da los lineamientos generales y son chicos bien pilosos. Y además de eso, terminaron diciendo, profe, no solamente le va a ayudar a una empresa, le va a ayudar a dos, le va a ayudar a tres empresas a que generen sus protocolos de bioseguridad. Entonces, fíjense cómo desde la academia, desde donde nosotros estemos, la panadería, las pequeñas empresas, esas pequeñas acciones van generando que esos objetivos de desarrollo sostenible, que los vemos lejos, pero que ya estamos a 10 años de evaluarnos si los hemos cumplido o no, se pueden ir materializando, pero si todos ayudamos, no le podemos dejar todo al gobierno. No es que son el gobierno, no es que son las grandes multinacionales, no. Las empresas pequeñas también pueden ponerse como propósito el coadyuvar al logro de esos objetivos de desarrollo sostenible, que es para todos, no es solamente para la empresa. Entonces, el primer paso es identificar los problemas sociales y ambientales que está abordando la empresa actualmente. El segundo paso es identificar otros retos sociales o ambientales que se puedan incluir en el propósito empresarial. Y aquí el doctor Mario nos daba una clave importante. No podemos desligar nuestra actividad de ese propósito social. O sea, no podemos decir, yo hago sacos de paño, pero es que se me dio por ir a ayudar a ayudar a las ballenas. No, pues tengo que encontrar el lazo, el enlace. Yo les ponía hace un rato el ejemplo de la empresa española que trabaja en textil y moda. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Esos mismos residuos que recogían del mar, muchos de esos los convierten en insumos para su trabajo. Entonces, de esa manera tenemos que encontrar cómo involucrar nuestra actividad empresarial con lo que estamos haciendo. Aquí hay un segundo ejemplo, que es el ejemplo de Aguara, una empresa que vende agua. Entonces,
¿Cómo está haciendo esa empresa para su propósito social? Está financiando proyectos de acceso a agua potable en los países pobres. Entonces, fíjense cómo está relacionando para que la mente del consumidor, cuando yo compre agua a Guara, entonces diga, ah, es que esta empresa le está ayudando también a los países pobres. Cuando yo le doy de $5, $3, 1.000 pesos, 10.000 pesos para comprar un botellón de agua, una bolsa de agua, también estoy pensando, de alguna manera estoy ayudando también a que los países más pobres, a la gente que no tiene agua potable, para que acceda. Entonces, fíjense cómo cuando la empresa logra involucrar, insertar ese propósito con su actividad económica, la empresa empieza a trascender no solamente con sus colaboradores. Fíjense que ya los trabajadores de Aguara ya no van a sentir simplemente que están vendiéndole agua allá en España a sus coterráneos. No, están sintiendo que con su trabajo están ayudando a los países más pobres a que tengan agua potable. Y eso anima a la persona y dice, ah, yo quiero que esta empresa le vaya bien, yo quiero que esta empresa trascienda, yo quiero que esta empresa crezca porque es una empresa que está ayudando. Es más, no necesariamente que trascienda, ya lo está haciendo, porque desde que defina eso y lo empieza a hacer, empieza a trascender. Entonces, analizar la competencia y la efectividad del marketing. Fíjense aquí, que aquí empezamos a dejar de perder dinero en campañas que a veces no generan renta a la empresa desde el punto de vista de marketing. ¿Por qué? Porque el mejor marketing lo hace la misma sociedad. Cuando nosotros empezamos a contar historias y entonces le decimos, le mostramos el ejemplo de los niños de África, de la tribu, le decimos, mire, esta tribu no tenía agua, esta gente vivía sin agua potable. A nosotros en Colombia nos toca, en el Chocó, en la Guajira, tenemos muchos sitios municipios sin agua potable. Cuando una empresa se involucra y me dice, mire, con nuestro proyecto, los municipios, la gente que no tenía agua, los niños que no tenían agua, tienen agua potable, se vuelve una logma, se vuelve una marca que yo amo, se vuelve una marca con la que yo me identifico. Entonces, ese es el tercer elemento. El cuarto paso es articularlo con las estrategias de los ODS. La pregunta ahí sería, bueno, voy y miro los 17 ODS para ver cuál es el que tiene relación con lo que yo estoy haciendo. ¿Cuáles son las metas específicas? Que el propósito tiene que ser un propósito fijo. A largo plazo, pero eso no quiere decir que yo voy a esperar 3 o 5 años para dar resultados, sino que requiere aceleración. Estamos a 10 años de que se cumpla el plazo de los ODS y en algunos estamos rezagados. Entonces la empresa, por pequeña, por mediana, por grande que sea, todos podemos ayudar en la consecución del logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. El quinto paso, medición de impacto social. Tenemos que definir cómo nos vamos a medir aquí. No podemos dejarlo suelto. No, sí, yo quiero ayudar a mejorar. No, tenemos que definir ese proyecto, qué impacto espera generar desde el punto de vista social, ambiental, ecológico, económico, desde el punto de vista de marketing, cuál es la línea base, es decir, desde dónde arrancamos y cuáles van a ser los métodos y periodos de evaluación. Aquí como sexto y último paso para implementar este propósito social en las empresas es comunicar nuestro propósito y su impacto local. ¿Qué significa esto? Como les decía, empresa local con alcance global, empresa pequeña con una alta trascendencia, microempresa con grandes sueños por alcanzar. Eso es lo que tenemos que venderle ahora a la gente. Ya no le podemos decir, no, es que cómpreme por pesar, cómpreme por lástima, cómpreme porque soy su vecino. No, cómpreme porque cuando usted me compra a mí, estamos haciendo un mundo mejor, estamos logrando sueños de mucha gente, estamos trabajando por la calidad de vida de muchísima gente. Creo que esa es un gran mensaje que nosotros podemos darle. Y un último mensaje en esta parte, antes de dar la palabra al profesor Mario. Aquí en esta parte, comunicar el propósito, la Organización de las Naciones Unidas está apoyando para que las empresas utilicen incluso sus logotipos siempre y cuando estén articulados con sus propósitos. Entonces, fíjese que ya no necesitamos pagarle a un publicista o inventarnos grandes logos para eso. Con que tengamos articulado nuestro propósito con los objetivos de desarrollo sostenible, ya tenemos el material de comunicación. Ustedes pueden entrar a la página de la Organización de las Naciones Unidas, identificar cuáles son las normas para el uso de estos logos, de estos símbolos de las Naciones Unidas y empezar a trabajar con ellos, porque si usted está involucrado con los objetivos de desarrollo sostenible, tiene el derecho y hasta el deber de empezar a difundirlos. Entonces, esa sería una última tarea que nos corresponde cuando estamos trabajando por el propósito social de la empresa. Mi estimado profesor Mario, le doy la palabra. Sí, tiene que habilitarlo desde ahí. Exacto. Bueno,
Bueno, de todas maneras, yo creo que es muy claro lo que estás planteando, Mario, en el sentido de que definitivamente las organizaciones tienen que buscar eso. Y ayer conversábamos también con la doctora Mercy Liliana y con el doctor Curvelo frente a algo que viene muy concatenado con lo que tú estás planteando, y es básicamente la felicidad. Cuando ese propósito organizacional contribuye a que yo como trabajador, a que como persona dentro de la organización me sienta feliz, ahí no hay nada que hacer. O sea, es una organización que definitivamente está orientando su propósito a la consecución de la felicidad interna de sus trabajadores. Pero además de eso, está haciendo algo muy importante. Y es que hoy, y tú lo planteabas frente a las redes sociales y todo esto, las redes sociales son fundamentales para las organizaciones. Pero así como son de fundamentales, son nocivas y son letales, ¿sí? O sea, ahí lo tenemos en todo el panorama. O sea, son tan buenas como se quiera, pero son tan malas también como se pueda. Entonces, digamos que el propósito, una organización con propósito, una organización con una visión de propósito y que tiene unos impactos grandes de manera social, disminuye mucho el riesgo reputacional que se pueda generar en la organización. ¿Por qué? Porque va a estar muy protegida por sus grupos de interés, va a estar muy protegido por sus colaboradores, por las personas, por los clientes, ¿cierto? Por el gobierno, porque simplemente va a estar allí como introyectada en el corazón de cada uno de nosotros. Es estar allá, digámoslo, como en ese marketing relacional que tú manejas muy bien. Se ha fortalecido mucho la relación entre la organización, lo que hace la organización, lo que realmente proyecta la organización y lo que se pueda decir de la organización. Entonces, muchas de las organizaciones, por lo menos nosotros lo vivimos acá en Medellín. En Medellín no sucedió con EPM. Y EPM, bueno, incluso a nivel internacional, Hidroituango fue una noticia internacional y se decía muchas cosas de Hidroituango, pero es que Hidroituango pertenece a EPM y las personas aquí en Medellín amamos a EPM porque ha sido la organización bandera y ha sido propósito y ha tenido unos aspectos de responsabilidad social bastante interesantes y ha trascendido a generar una felicidad no únicamente en el cliente interno, sino también en el externo. Entonces, cuando se hizo todo el escándalo de EPM, a causa de la problemática de Hidroituango, la gente salió a respaldar a EPM. Y la gente salió a ponerle la mano y creemos en EPM y sabemos que vamos a salir de esto. Y la gente hizo todo el proceso para ayudar a EPM. Entonces, digamos que es tener propósito también como organización nos va a permitir a nosotros disminuir ese riesgo reputacional que tenemos. ¿Por qué? Porque definitivamente, claro, como estamos allí introyectados en la comunidad, como la comunidad sabe lo que hacemos y hemos aportado mucho para la comunidad, entonces allí es en donde ese respaldo, digámoslo así, que tenemos va a ser muy fuerte. Entonces, ahí quería solamente aportar esto, Mario Samuel, a todo lo que muy asertivamente has dicho, y es que este propósito también debe contribuirnos a nosotros a disminuir ese riesgo reputacional que tenemos como organización. Totalmente de acuerdo, mi estimado profesor. Entonces, aquí, como les estoy mostrando en esta plantilla, el marketing social se vuelve disruptivo. Y para retomar lo que el profesor nos compartía, yo creo que una empresa con propósito social está condenada al éxito. Porque si nosotros vemos que la empresa tiene problemas, de alguna manera queremos ayudarle. Pero al contrario, una empresa sin propósito social, yo pensaría que puede estar condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque nadie va a querer ayudar. Nadie va a querer ayudar. Entonces yo creo que es muy importante que cada empresa y que cada empresario analice internamente cómo es que está ayudando actualmente a las problemáticas mundiales, a las problemáticas sociales y ambientales y de qué manera se puede articular mejor e informarlo, como le decíamos en los pasos anteriores para articular este tema. El marketing con propósitos sociales disruptivos. Imagínense que se encontró un caso de una empresa en New York que en el New York Times decía que a los clientes, a los compradores les decía que ojalá compraran menos. Entonces imagínense un marketing de estos, cuando todo el mundo en marketing lo que quiere es que le compren y le recompren y le compren en cantidades alarmantes lo que más quieran, ¿cierto? Lo que más puedan comprar los clientes. Entonces es un marketing a la inversa. ¿Y por qué lo estaba haciendo eso? Para disminuir la contaminación. Cuando los clientes empezaron a identificar esto,
que es una empresa que le interesa, más allá de sus ganancias, le interesa el ambiente y le interesa también la economía de la gente, empieza a identificarse con esa marca, porque es una marca que no está yendo solamente por la ganancia temporal o del momento, sino que está pensando en más allá, está pensando en sus hijos, está pensando en sus familias, está pensando en los trabajadores, está pensando en sus clientes, en no generar más contaminación ambiental, sino generar y los esta pandemia, esta cuarentena, nos ha enseñado a vivir con pocas cosas porque ahora es más difícil de comprar, ¿verdad? Y sin embargo, hemos podido sobrevivir y hemos descubierto que muchas cosas hermosas de la vida están adentro de la casa y no necesariamente afuera. Nos hemos vuelto, creo que, más humanos, más conscientes. Entonces yo creo que este tema de la crisis o este tema de la pandemia, como le queramos llamar, es, digamos, como el empujón que necesitábamos para que podamos trascender a esa era del propósito social. Yo creo, y con todo respeto de los que no lo crean así, pero yo creo que esta crisis y esta pandemia nos abrió las puertas, nos abrió la mente, nos abrió la conciencia a que empecemos a trabajar en la era del propósito social de verdad, a que esto no es un tema que nos afecta a unos o a otros, sino es un tema a nivel global. Fíjense, por ejemplo, que esta pandemia empezó en China y trascendió a todo el mundo. Fíjense que las personas que no se cuidan pueden infectar a otras. Entonces, las acciones de todos afectan, las acciones de unos afectan a los otros. En esta investigación que les comparto a continuación, se muestra cómo el 66% de las personas que participaron en el estudio estarían dispuestas a cambiar un producto de una compañía que no tenga propósito por una que sí lo tenga. O sea, se les preguntó a la gente, venga, si ustedes compran un producto y le dijeron que tienen la oportunidad de cambiarlo hacia la compra de un producto de una persona de una empresa que sí tenga un propósito social, dijeron sí, nos gustaría cambiarnos a una empresa que tenga un propósito social. Lo segundo, cree que el 78% cree que las empresas deben hacer más que solo ganar dinero. O sea, ya 3/4 partes de la población mundial es consciente de que las empresas no solamente están para generar riquezas, sino también para atender a las grandes problemáticas que hay a nivel mundial. Y por último, también el 68% estarían más dispuestos a compartir contenido de aquellas empresas que tienen un propósito social del que no las tienen. Es decir, cuando les preguntaban, venga, digamos usted tiene un comercial, le llegó al Facebook, a YouTube o a alguna de estas redes sociales. ¿Lo compartiría sí o no? Si tiene un propósito social, estaría dispuesto a compartirlo. Si no tiene un propósito social, no lo compartiría. Así le puede parecer chistoso, si ya le ha gastado una cantidad enorme de plata en esa publicidad. Y entonces nos damos cuenta que este tema del propósito social tiene mucha relación con el marketing 4.0 porque estamos hablando de un marketing relacional, estamos hablando de un marketing de conexión, estamos hablando de un marketing de experiencias, estamos hablando de un marketing pensado en función de la gente. Hay dos ejemplos, de Ripple que basa su propósito en que las acciones más pequeñas pueden tener un impacto de alto alcance. ¿Cuál es la estrategia de esta entidad financiera? Ellos decían, no le vamos a cobrar nada a usted por las transferencias, las transacciones que haga en el banco, excepto lo que usted quiera pagar. Y de ese dinero que usted voluntariamente quiera pagar por las transacciones que realiza con nuestro banco, nosotros le destinaremos gran parte de ese dinero a obras sociales que repercutan en los problemas que hemos definido. Pues imagínense que la empresa, que los clientes de la empresa empezaran a cuestionarse éticamente y decían, pues yo no estoy pagando nada, pero si la empresa esto lo va a destinar a propósitos sociales, lo hago, y empezaron a pagar. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos valores y tenemos principios. Y entonces pensamos, si de alguna manera podemos ayudar a la gente y esta empresa lo hace cuando yo le compro, pues yo me vuelvo un cliente de esa empresa. Entonces, este es un ejemplo de que cuando se trabaja con un objetivo común de valores compartidos con los clientes, se crea un vínculo emocional. Entonces ya no le compro solamente a la empresa porque vende un buen producto, sino que piensa como yo pienso, actúa como yo actuaría, hace lo que yo no puedo hacer, porque yo como individuo solo, yo no me puedo ir para el África a ayudarle a la gente menos favorecida. Yo no me puedo ir para las favelas de pronto en Brasil para ayudar a la gente que está sufriendo. Yo no me puedo ir para La Guajira o el Chocó o las zonas más desfavorecidas en Colombia a llevar mercados. Pero si hay otra empresa que lo haga por mí, yo le compro a esa empresa para que esa empresa pueda seguir y pueda cumplir su propósito.
Entonces, ese propósito social le da más sentido a la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque ya no es una responsabilidad social corporativa suelta o ajena al resto de la organización, sino que está amarrada, que está anclada con las necesidades que el mundo necesita y nos ayuda a que las empresas desarrollen y tengan esa conciencia colectiva. Hoy la administración se está dirigiendo hacia allá, hacia una conciencia colectiva. Se requiere que todas las empresas asuman ese papel como agentes de cambio, impulsando una conciencia global que forma esa era, la era del propósito social. Entonces, el mundo necesita empresas con propósitos sociales que sean coherentes y que sean responsables, que digan lo que hacen, que lo que hacen sea trascendente y que lo que hacen también lo publiquen, lo comuniquen. A eso nos referimos cuando hablamos de la era del propósito. Ya sabemos que las grandes marcas, y no solamente las grandes marcas, sino todas las marcas, están obligadas a trascender de su propósito comercial y a volverse significativas para las personas. Entonces, este cambio en la mente del consumidor se debe seguramente a la incertidumbre ecológica, política, económica, social que estamos viviendo. Eso hace que la gente se preocupe y que diga, venga, ¿qué empresa nos está ayudando con estas situaciones? Como les decía, no se trata de poner un eslogan muy bonito que diga yo ayudo, sino que lo demuestre con hechos y que ese propósito sea el motor que oriente la toma de sus decisiones. El descubrir ese propósito es un ejercicio de cambio y de pensamiento reflexivo que se refleja en la identidad de marca de la empresa. Los clientes buscan que esas marcas los desafíen y que los ayuden a ser mejores personas, integrando esas rutinas a ser más conscientes y más sostenibles en su vida. Como yo les decía, hay una empresa en los Estados Unidos, el New York Times publicó y les pidió a sus clientes y a todos sus lectores que disminuyeran las compras del Black Friday. Entonces, imagínense qué curioso. Una empresa, digamos que trabajando en mercadeo, diciéndole a sus clientes que compren menos. ¿Eso cómo se entiende? Eso es disruptivo, porque le está diciendo a la gente, compre lo que realmente necesita, porque necesitamos un mundo sostenible. No compres más de lo que necesitas. Ahorra o ayúdale a otras personas con el dinero si tienes de más. Pero no desperdicies el dinero y no generes más contaminación. Aquí está el ejemplo del billete y lo quería traer a colación porque se trata de un cliente o de una persona, cualquiera que sea, el que tiene un billete, ¿no? Supongamos que se quiere comprar un café. Entonces tiene dos opciones, o lo compra en un Starbucks o lo compra en una cafetería de la esquina. Entonces el cliente le pregunta al gerente, bueno, ¿convénceme o dime por qué te tengo que comprar ese café? Y el de la esquina le dice, porque yo ayudo a la comunidad, porque yo doy trabajos y además de eso estoy ayudando con un tema social, con un tema ambiental. Pero si le preguntas a Starbucks, por poner el ejemplo solamente, y el no tiene una justificación ante el cliente, no logra convencerlo, pues fíjese que el cliente prefiere a la cafetería de la esquina, porque tiene un propósito social. Y no necesariamente a las marcas más reconocidas en el mundo. Lo vamos a ver en el video que quisiera compartirles, en donde se muestra, no sé si Brian y los que nos estén coordinando en el tema, nos pueden colocar este corto video que nos habla acerca del marketing 4.0, lo estábamos viendo al inicio de la presentación y hoy estamos ya hablando del marketing 4.0 y allí nos muestra este concepto del cual estoy hablando. No se necesita ser una gran marca, no se necesita ser una gran empresa, no se necesita ser una multinacional para ser una empresa que trascienda. Se necesita simplemente definir con claridad un propósito y que ese propósito esté alineado a las necesidades sociales, a las necesidades ambientales, a las tendencias de nuestros clientes, de nuestro mercado y que también esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no sé si desde allí, desde la coordinación del CIDE, nos pueden apoyar con el tema del video para transmitirlo o si lo transmitimos desde acá.